Y muy bien, colegas, ahora para compartir con ustedes así de manera muy rapidita la depilación de este diseño. Es, por supuesto que el logo de Venom. Y bueno, ya había iniciado yo la depilación. De hecho, pues ustedes saben que me gusta fijar el trabajo con cinta, con masking tape o con cinta azul para que no se mueva. Sin embargo, ahorita de verdad que estoy muy apurado, puesto que este trabajo es pues de último momento. El cliente no tuvo tiempo antes de solicitarlo y pues me pidió como un favor muy especial que se lo hiciera. De hecho, bueno, pues solamente hubo tiempo de ahorita de activar la cámara para poder compartir con ustedes. Y bueno, pues esta es la depilación. Más adelante, si ustedes gustan, de hecho ya hay quien se ha interesado al ver el video de la pantera tribal que subí. Pues ahí ya en los comentarios alguien ya me pidió que si puedo hacer un video con el proceso completo, específicamente ya con el paso de lo que es el diseño al plotter. Así es que bueno, sí, como no, con gusto lo voy a estar grabando. Lo voy a grabar. Me hubiera gustado haber aprovechado este trabajo, que es muy similar al video que tenemos en el canal, para que ustedes vieran el procedimiento que continúa después de lo que fue el diseño de la pantera. Pero bueno, ya habrá tiempo. Ahorita solamente quería compartirles esto. No pude compartir el corte en el plotter debido a la premura que les comento. Así es que bueno, ya les compartí con ustedes el depilado. Realmente es un depilado muy sencillo. No, de hecho ni siquiera se justificaría el uso de vinil de detalle. Sin embargo, bueno, generalmente este es el vinil que yo utilizo. Aquí podemos apreciar el adhesivo que contiene el vinil de detalle, que es una de las principales diferencias entre el vinil básico y el vinil textil de detalle. Entonces, pues aquí pueden apreciar. Y como les comento, este es un depilado muy sencillo. De hecho, lo corté en modo espejo, pero pues aquí no es necesario ni siquiera eso. Sí, configuré lo que es la caja de pelado rápido, pues para evitar dañar todo el vinil, ¿no? En este caso, pues yo voy a cortar esta parte, incluso a lo mejor hasta acá, para pues poder seguir aprovechando nuestro vinil, que no se desperdicie tanto. Si no hubiera yo hecho esto, tendría yo que haber recortado una silueta, etcétera, para poder aprovechar para no echar a perder tanto el vinil. Pero bueno, yo acostumbro a hacerle esta cajita. Yo sé que muchos dirán que todas estas partes se pueden aprovechar con otros diseños y poderlas recortar para poderlas utilizar. Sin embargo, como lo voy a repetir, ahorita la premura nos obliga a trabajar de esta manera. Voy a aprovechar a grabar mientras lo esté planchando, para, bueno, anexarlo a este video. Y bueno, ya para compartir con ustedes el fijado, el estampado de nuestra pieza de vinil en esta sudadera, que es una sudadera de niño de talla 8. Y bueno, pues lo vamos a distribuir. Hemos preparado la prensa a 150 grados por 15 segundos. Así es que bueno, vamos a proceder con el estampado. La ubicamos, la centramos lo mejor posible, nos basamos en nuestros límites y en lo que es el cuello y el gorro, y también en la línea que forma las bolsas. Ya hemos preplanchado por
10 segundos para extraer la humedad. Y ahora vamos a proceder al fijado. Le vamos a dar igual 150 grados por 15 segundos. ¿Listo? Ahora con un trapo vamos a enfriar un poco y ayudar en el fijado del vinil, ¿sí? Con el fin de que al momento de desprenderlo no se vaya a venir con todo el vinil. Listo, aquí lo tenemos. Lo separamos en forma diagonal y ahora vamos a proceder al fijado final. Igual, un planchado de 150 grados por 15 segundos y aumentamos un poquito la presión, no mucho, aunque no es necesario realmente. Lo importante es el fijado final. Muy bien, ha concluido y pues aquí lo tenemos. Vemos al tacto, es casi tacto cero porque se trata de un vinil textil de detalle. Y bueno, quiero mencionar que para lograr el estampado correcto hemos utilizado, como otras ocasiones he recomendado, este relleno, ¿sí? Un relleno de aglutinado de alta densidad, el cual nos sirve para poder salvar un poco las diferencias que hay de grosor entre lo que es la bolsa y el gorro. Así es que bueno, este fue un muy breve video. Espero que les sirva y aún así, bueno, pues está pendiente todavía un video completo con todo el proceso. Les envío un fuerte abrazo.